Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Él venía con, ya la idea de Dios es establecer el reino en esta tierra, ¿verdad? A través de Jesucristo venían a traer este reino a esta tierra. Una tierra que ya había un reino, ¿verdad? Que es el reino del diablo. Recuerden ustedes que toda la humanidad estaba bajo el reino de Satanás, ya en ese entonces. Si hacemos un poquito de historia, lo vemos en la Biblia, que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, que lo puso en el Edén, el diablo vino a tentarlo, ¿verdad? Y el hombre cayó. En esa situación donde el hombre cae, de la gracia de Dios comienza el reino de Satanás. Cuando Satanás es expulsado de esta tierra y toma dominio del hombre y lo que al hombre le pertenecía, que era toda esta, Dios lo había hecho todo para el hombre. Y el diablo toma posesión de todo eso. Y ahí surge este reino, el reino de Dios. Y vemos que esto es una realidad porque cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, estuvo en el desierto orando durante 40 días, se le presenta el diablo y una de las cosas que le dijo es que si postrares, me adorares, todos estos reinos te los voy a dar. Dando a entender, y Jesús no negó eso como otras cosas, no lo negó. O sea que daba a entender de que sí, que Él era el gobierno de todos los reinos de esta tierra. Ya ese reino, el reinado del diablo estaba establecido. Y Jesús vino a establecer el reino en esta tierra, el reino de Dios, ¿verdad? Y eso implicaba seguramente una lucha. Y lo es en este tiempo aún. Ya el diablo, sabiendo esto, es que se le presentó para tentarlo, ¿verdad? Para tratar de boicotear esta obra de Dios. Pero Dios vino y estableció su reino. A través de Jesús estableció su reino. Y vemos que yo en el pasaje, en el título puse, aparte del reino de Dios, que es el gobierno de Dios, 3 elementos: pasaporte, dinámica y moneda. Porque quiero hacer una analogía, una comparación con lo que es, digamos, los gobiernos de esta tierra, ¿verdad? Con palabras que hoy actualmente se usan, como es esto. No necesariamente sea algo, una comparación justa, pero es una analogía como para que podamos entender mejor el gobierno de cada uno. Fijémonos, cuando el diablo tentó o se acercó a Adán y Eva, a Eva en este caso en primera instancia, usó esa astucia que él tenía, ¿verdad? Porque no empezó diciendo, o mejor dicho, él empezó diciendo que Dios le había dicho de que no podía comer de ningún árbol de la creación. Y sin embargo, el diablo sabía de que no era así, sino que era de un árbol que estaba en el centro, ¿verdad? Sin embargo, empezó de esa manera porque es parte de la manipulación, donde quería hacer crear el interés al hombre para poder atraerlo.
Y ese estado de manipulación justamente es parte de una de las cosas que actualmente está muy en boga en el mundo. Pero ya vamos a ver, es lo que quiero comparar con todo esto. Si vamos a Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Este es el punto o la reflexión al cual yo quería llegar, que es la justicia, la misericordia y la fe. Amén. La justicia no es la justicia, en este caso no se refiere a la justicia que a veces nosotros pensamos de hacer justicia, condenar, ¿verdad? Porque eso no es lo que nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece a Dios. El juicio le pertenece a Dios. Amén. Eso no es algo que nosotros como cristianos debemos tener. El juicio. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Fijémonos que el mismo Jesucristo, en la palabra, él mismo dice, en una parte en el Evangelio, ni yo juzgo, ¿no? Solo Dios es el que juzga. Y si Jesucristo, siendo Dios, no juzgaba, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Amén. Esta justicia no está referida justamente a ese juicio, sino que está referida más que nada a saber separar lo bueno de lo malo. Amén. O sea, de establecer esa división entre lo que es bueno y lo que es malo, que si vemos ya en el Edén, cuando el diablo vino a tentar al hombre y le dijo que era mentira, en otras palabras, no que era mentira lo que Dios le había dicho, sino que iban a conocer, si comían de ese fruto, iban a conocer el bien y el mal, iban a ser como Dios. O sea que el mismo diablo ya le estaba inculcando de que Dios le mentía, cuando Dios no es el que miente, ¿verdad? Y había una verdad media. Entre ellas, la verdad que era esta de que iban a conocer lo bueno y lo malo, que hasta ese momento Adán y Eva no conocían esa parte, digamos, ¿no? Porque vivían en un estado de comunión plena con Dios. Por eso acá cuando habla de la justicia, está hablando justamente de eso, de separar, porque ya conocían lo que era el bien y el mal. Simplemente aprender a separar lo que era lo bueno de lo malo para poder seguir lo bueno, ¿verdad? Porque esta justicia se trata más que nada de buscar ser justo. Es la esencia de esta palabra para el hombre. Y esta justicia es lo que yo llamaría para este tiempo el pasaporte. En un país el pasaporte es el que lo habilita a uno para movernos libremente dentro de ese país, ¿verdad? Si no, nos agarran de las pestañas y te hacen volver. De la misma manera, la justicia es parte de esa situación o de ese estado que debemos tener para poder ser parte del reino de Dios. Este es el elemento que debe estar en nosotros, esta justicia, este ser justo, digamos, buscar ser justo para establecernos en el reino de Dios o para poder tener esa libertad de movernos dentro del reino de Dios. Yo antes había dicho que cuando vino Jesús a establecer el reino, ya estaba otro reino que era el reino del diablo, ¿verdad? Que también tiene
su entrada en este caso, que fue la desobediencia. Ese es el pasaporte que llevó al hombre a ingresar a ese reino de Satanás. Por eso es importante ver, hago esta comparación a los efectos que nosotros mismos nos analicemos. Es para que reflexionemos en nuestra vida personal, ¿verdad? En qué situación nos encontramos, en qué lugar nos encontramos. Porque como los reinos estos, tanto del diablo como de Dios, no son físicos, ¿verdad? No lo vemos. No es como los países que vemos, los gobiernos de este país los vemos, sino que es espiritual. ¿Y cómo podemos ver y darnos cuenta del lugar que estamos? Es a través justamente de estos principios que estamos analizando ahora, que es la justicia, la misericordia y la fe. La desobediencia es parte de justamente de ese pasaporte al otro que mejor dicho, le proporcionó al hombre pasarse al otro reino, a través de esa desobediencia en el Edén. Y para estar en el reino de Dios es la justicia, buscar ser justo, seguir lo bueno. Amén. Nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 15, del 1 al 5. Hace una pregunta a Dios y dice, Jehová dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y él a la contestación dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Justamente esta justicia es la que hablamos, que me permite moverme libremente dentro del reino de Dios. Si yo ando en desobediencia, voy a estar moviéndome en el otro reino. Si yo hago justicia, o sea, sigo la justicia, soy justo, sigo la verdad, voy a andar en el reino de Dios. Voy a tener libertad para moverme en el reino de Dios. Por eso dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. No solamente está el hecho de que yo actúe en apariencia como justo o me mueva justo, sino que también mi corazón, o sea, mis pensamientos, mi estado interior, tiene que estar en esa verdad. ¿Verdad? Porque puedo tener pensamientos malos, puedo tener forma de ver las cosas mal en las otras personas y cosas así que muchas veces como seres humanos podemos tener. Aunque no lo hagamos, pero lo tenemos. Y Dios nos habla que debemos también limpiar ese corazón. Amén. No solamente la acción. Porque al tiempo, si nosotros no lo hacemos, nos lleva a la acción. Porque todo lo que está en nuestro corazón es lo que después va a salir afuera. Por eso la palabra nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no lo que sale en su momento es lo que estamos o sale porque sí, sino porque ya viene de tiempos afianzándose en nuestro corazón. Por eso debemos tener ese cuidado. Y el otro Isaías, así vamos viendo los datos que la Biblia da para que nosotros vayamos analizando nuestras vidas. Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Está hablando en la presencia de Dios, acá en este caso, no del infierno. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa
su oído para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, ¿verdad? Habla justamente de buscar ese camino de justicia. Buscar que nuestro corazón sea justo. Amén. Es el que va a poder disfrutar del reino de Dios, poder disfrutar de la presencia de Dios. Amén. El verso en Mateo 5, el otro: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tajante la palabra de Dios en este caso, ¿no? Si nuestra justicia no fuere mayor que los fariseos. Justamente estaba hablando de los fariseos, que eran unos hipócritas porque solamente se hacían ver, pero dentro suyo, como dice en otro pasaje, eran sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera eran muy lindos, pero por dentro estaban todos putrefactos. Por eso nosotros también tenemos que ver que nuestro corazón, realmente nuestro interior, se vaya purificando, vaya encontrando realmente ese otro mirar, ese ver las cosas a través de la justicia. Amén. Esos son los pasajes, como hay otros más, ¿no? Porque cuando hablamos de justicia, habla de la justicia en la cual nosotros tenemos que caminar y habla de la justicia de Dios también, ¿no? Pero tenemos infinidad de pasajes. Solo quería mencionar algunos para que vayan viendo lo que Dios nos va planteando para que entendamos en qué sitio estamos parados, espiritualmente hablando. El otro, la otra palabra que envuelve este gobierno es la misericordia. Amén. Habíamos en primer punto la justicia, el segundo la misericordia. Sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que el reino de Dios justamente está ampliado a través de la misericordia de Dios, y todos los que viven en ese reino, todos los que se plantan en ese reino, tienen que tener esta misericordia, porque esta misericordia es la dinámica que hablaba yo anteriormente, o que había puesto ahí en el título, dinámica, que es la dinámica del reino. Habla de la dinámica, habla de la característica de gobierno de un país, por ejemplo. ¿Cuál es la característica común, la que más se maneja en el país, tanto sea costumbre como ideología del país, ¿verdad? Cómo se mueve ese país en su totalidad. Todo eso habla de la dinámica que tiene un país. En este caso, la dinámica del reino es la misericordia. Todo aquello que pertenecemos al reino de Dios, debemos experimentar y practicar esa misericordia. Esa misericordia que está apoyada en el amor de Dios. Esa misericordia que nace en ese amor de Dios. No en el amor humano, sino en el amor de Dios. Sabemos que el amor humano tiene sus limitaciones. El amor humano es muy mezquino. El amor de Dios es ese amor que no es mezquino. El amor de Dios es el amor que es el que da, ¿verdad? Un amor dadivoso, un amor que piensa en el otro, un amor que busca hacer feliz al otro. Y esta misericordia nace justamente de ese amor. Y vemos pasajes en la Biblia donde habla de la misericordia de Dios y la misericordia que se establece en el reino de Dios. Entonces, uno de los parámetros que a nosotros nos va a establecer en el reino es también no ese pasaporte que habíamos, no solamente ese pasaporte que hablamos antes, que es la justicia, sino también que en nosotros esté la misericordia. Nosotros como iglesia justamente tenemos como visión también esa misericordia, porque queremos que esa dinámica se establezca en esta iglesia, porque Dios no nos llamó para golpear, no nos llamó
para maltratar, no nos llamó para criticar, ¿verdad? No nos llamó para lastimar, sino nos llamó a misericordia, nos llamó para amar, nos llamó para restaurar. Amén. Esa tiene que ser la dinámica del creyente. Esa es la dinámica que hay en el reino. Esa es la forma que yo debo analizarme para ver en qué lugar me encuentro parado espiritualmente. Fijemos que análogamente la dinámica del reino del diablo está apoyado justamente en la manipulación y en la mentira, que ya nace de Adán y Eva, donde el diablo manipulaba y manipuló al hombre para hacerlo caer, y también erigió mentiras, ¿verdad? Y esa es su dinámica. Esa es la dinámica del reino, la manipulación y la mentira. Que esa manipulación y mentira están apoyadas justamente en un espíritu de egoísmo, ¿verdad? Donde el yo es el que se levanta, el yo es el que se eleva, ¿no? Donde el yo es el centro del hombre, en vez de ser Cristo el centro del hombre. Y eso no solo vemos el diablo cuando atacó, se puede decir, entre comillas, al hombre en el Edén. A través de esta manipulación hizo que el hombre desobedeciera. Esa desobediencia son espíritus del inmundo, espíritus demonios, ¿no? Que toman ocasión para influenciar. De la misma manera, junto con eso, nunca el diablo se queda con una punta, digamos nomás, sino que quiere seguir avanzando. Yo siempre digo que el diablo es como una cuña, ¿no? Lo que no entiende, una cuña es como un triángulo así que se usa en la construcción, una madera triangular como para penetrar en un espacio y cada vez lo van clavando más para ajustar, ¿no? En este caso el diablo sigue empujando para entrar todo lo que pueda entrar y que le permitamos entrar. Y la primera entrada del diablo fue la desobediencia. Pero junto con la desobediencia empezó todo el resto, donde el hombre se fue pervirtiendo paso a paso y los demonios fueron tomando control, donde el mundo fue dominado y el reino de Satanás se estableció en plenitud, ¿verdad? Lo vemos hoy en día cómo se mueve el mundo. Todo lo que no es de Dios es del diablo. Hay dos reinos, no existe un término medio. O es una cosa o la otra. Estamos de un lado o estamos del otro. Desgraciadamente, como no lo vemos, no lo queremos comprender o no lo aceptamos. Pero no todo lo que no se ve quiere decir que no exista. Porque las bacterias no se ven, pero existen. Los microbios no se ven, pero existen. ¿Verdad? Los demonios no se ven, pero existen. Pero Dios tampoco se ve, pero existe. Amén. Y los reinos estos existen y nosotros no los vemos, pero sin darnos cuenta los vivimos. Por eso es importante entender y reflexionar en nuestra vida y darnos cuenta de en qué lugar estamos parados. Y la única forma de ver en qué lugar estamos parados es cuál es nuestra dinámica de vivir, que es cómo funciona cada reino, qué es lo que existe en particular o común en cada uno de estos reinos. En el reino de Dios está la misericordia, el amor. En lo del diablo está el egoísmo, el yoísmo,
la manipulación, la mentira. Y junto con ello, todos los otros espíritus que dominan al hombre, como es la ira, violencia, ¿no? Todo tipo de iniquidad, todo tipo de maldad que hay y que conocemos porque sabemos diferenciar ese tipo de cosas, solo que muchas veces no lo asociamos con el diablo. Y son espíritus que influencian nuestras vidas y que dominan y controlan nuestras vidas. Y eso nos establece en qué reino estamos. Cómo es mi comportamiento me determina en el reino que estoy. Cómo me estoy moviendo es lo que me indica a mí en el reino que me estoy posicionando. ¿Quién es quien me gobierna? Y por ejemplo, esta palabra de gobierno es justamente porque esa es la realidad de los reinos. Es quien gobierna mi vida. Si yo estoy en el gobierno del diablo, me va a gobernar justamente los demonios, y muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta porque somos buenos, según muchas personas emplean esa palabra. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Sin embargo, quiero decirle algo. Así como en todo gobierno, en todo dominio, sobre todo en la antigüedad donde había reyes con más razón todavía, el que gobierna hace lo que quiere con quien quiere. Al que quiere hacerle hacer algo determinado, se lo hace hacer, ¿verdad? Y en el gobierno del diablo, estamos hablando de un gobierno tirano, un gobierno manipulador, un gobierno que esclaviza. Por lo tanto, el ser humano no tiene posibilidades de cambio, porque no tiene autoridad sobre su propia vida. Por eso cuando decimos que estamos bajo el gobierno de Satanás, estamos hablando, o podemos verlo a través de actitudes que tenemos. Cuando yo tengo una mala reacción, ¿quién es el que me está impulsando a esa mala reacción? Un demonio que Dios manda. Hay un gobierno sobre mi vida que me hace hacer cosas que no quiero, pero la hago. Me estoy influenciando, dejando influenciar por un gobierno que no es el de Dios. Ahora, cuando yo hablé de pasaporte, hablé de justicia, en el caso del gobierno de Dios, que es el pasaporte al reino de Dios, pero previo, o mejor dicho, la aclaración que hice de justicia, que está la justicia primaria, la justicia de Dios, que es la de hacer el juicio, quien condena, ¿verdad? Y la estrategia de Dios para establecer su reino justamente fue ejecutar la orden que ya había establecida en las leyes del reino, y que era: el que peca, muere. Por eso cuando Dios le dijo al hombre que del árbol ese no comiera, porque el día que comiera de ese árbol iba a morir, porque estaba hablando del pecado. Cuando el hombre desobedece, justamente comete ese pecado. Y ese pecado le trae una condenación. Hay un juicio de Dios sobre el hombre, que es la muerte. Ya estaba establecido. Por eso vino Jesucristo a esta tierra como hombre, ¿verdad? Porque el que había pecado era el hombre. Vino como hombre para tomar el pecado del hombre, y Dios ejecutó su sentencia sobre Jesús.
Por eso cuando nosotros aceptamos lo que Jesús hizo, somos libres del pecado. Porque Dios ya pagó por nosotros. Amén. Porque Jesús pagó en la cruz por nosotros. Pero debemos aceptar ese sacrificio. Porque si no, el problema es que muchos siguen adelante, no aceptan el sacrificio por el hecho de que es como, si lo graficamos en lo material, podemos decir que si yo llego a robar y me atrapan, me cabe una condena. Ahora, si viene alguien en mi lugar y me dice, no, él no fui yo, ¿verdad? Lo condenan al otro y yo quedo libre. Porque el otro se hizo cargo del robo. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Ahora, si yo no acepto lo que esta persona dice, no voy a ser perdonado. Entonces Jesús vino a eso, a tomar ese lugar que me tocaba a mí, para que yo pueda ser libre. Ahora, en esta libertad, justamente, está el punto de yo entender, o que esa libertad a mí me permite elegir a qué reino quiero pertenecer. Si yo no obtengo esa libertad, no puedo elegir, porque soy un esclavo del diablo. Como eso yo no lo podía hacer, porque no estaba en mí hacer esa justicia, sino que esa la tenía que hacer Dios, fue que Jesús hizo lo que hizo para que yo pueda ser libre y pueda elegir a qué gobierno quiero pertenecer. Por eso el gobierno se establece, el gobierno de Dios, después que Jesús muere en la cruz del Calvario. Cuando el hombre que aceptó ese sacrificio tenía la condición de elegir a qué reino pertenecer. Amén. Ahora nosotros estamos en esa condición de elegir, pero muchas veces sin darnos cuenta permanentemente estamos eligiendo mal, porque no entendemos qué significa el reino de Dios y el reino del diablo. Porque queremos ver con nuestros ojos los que no se pueden ver con los ojos, sino a través de entender de que es un gobierno espiritual, que yo solo puedo entenderlo si creo en lo que dice Dios. Amén. Por eso es importante estos parámetros que nos fija la palabra, para que nosotros podamos darnos cuenta en qué posición estamos, porque si no el diablo los engaña y muchos cristianos sufren producto de que no se dan cuenta que están posicionados en un reino que no es el de Dios. Porque ese posicionamiento solo lo podemos ver a través de nuestros actos, a través de nuestra vida, a través de cómo nos movemos en este mundo. Cuando yo me muevo a través de cosas que no son de Dios, me está dominando el otro reino. Por eso es importante entender la dinámica de cada uno de los reinos. Y la dinámica del reino de Dios, dijimos que es la misericordia, que está apoyado justamente en el amor de Dios. Y vemos que Jesús, cuando habló de la bienaventuranza de la Biblia, habla que bienaventurado el misericordioso, porque de él tendrá misericordia. Amén. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero él tiene misericordia, dice la palabra, de quien quiere tener misericordia. Él es dueño de decidir con quién tiene misericordia. Pero sí estoy seguro de que la misericordia la va a tener con aquel que lo busca, con aquel que quiere pertenecer a su reino, con aquel que se arrepiente
y quiere cambiar de vida. Amén. Fíjeme lo que dice el pasaje siguiente, el 103, Salmo 103. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Fíjense cómo Dios quiere, ya desde siempre, ¿verdad?, que se establezca esta comunión de nosotros con Él. Y no solamente nosotros como ente único, sino a través de todas las generaciones, a través de todas nuestras descendencias. Nosotros podemos marcar un principio de nuestra descendencia si es que realmente aprendemos a vivir en la dinámica del reino y aprendemos a establecernos en el reino de Dios, y vamos a ser bendecidores de todas nuestras generaciones si establecemos esa conducta de vida y enseñamos esa conducta de vida a nuestros hijos. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso es que este consejo de la palabra, cuando dice Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad y sobre los que le temen, y su justicia es sobre los hijos de los hijos, es todo a través de todas las generaciones que vienen detrás nuestro. Amén. De nosotros depende los que vienen detrás nuestro. Por eso es tan importante cuando yo corto con mi pasado, con mi influencia pasada, con todas las maldiciones, con todo lo que viene de esa vieja naturaleza, para comenzar esta nueva, sin la traba de esa autoridad que hay en el diablo sobre nuestras vidas. Fijémonos que la Biblia habla muy claro respecto a la legalidad de que muchas veces tiene el diablo y que se la damos nosotros a través de nuestra conducta de vida. Cuando Jesús fue a la cruz, Pablo nos dice que él clavó ahí en la cruz y exhibió públicamente, públicamente cuando habla así, habla a los demonios, ¿no? A todo el infierno, digámosle así. Exhibió y clavó los decretos que nos eran contrarios, dice. ¿Qué quería decir ahí Pablo? Nos quería decir que todo lo que el diablo tenía del derecho legal sobre nuestras vidas, producto de la caída de Adán y Eva y producto de lo que nosotros vivimos, ¿no?, que hacíamos todo lo que el diablo quería que hiciéramos, él estaba legalmente autorizado a gobernarnos. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y nos dio la libertad, le quitó toda esa legalidad al diablo. Ahora está en nosotros que la aceptemos y cambiemos de vida. Porque al aceptar este sacrificio nosotros tenemos la autoridad de decidir. El diablo nos va a querer engañar y muchas veces nos engaña a través de influenciarnos a conductas que son pertenecientes a él. Por eso cuando yo hablaba de la dinámica del reino del diablo, no era para que nosotros nos asustemos, ni creamos, ni busquemos el reino del diablo, sino para que veamos que nuestras conductas de vida determinan el reino donde estoy. Y si yo manejo mucho la mentira, el egoísmo, manejo mucho la ira, la violencia, todo eso es parte del reino del diablo. Quiere decir que ahí estoy siendo guiado por un demonio. Yo tengo que abrir los ojos y tengo que poder ejercer esta misericordia eterna de Dios, o mejor dicho, no ejercer, sino aprovechar esta misericordia eterna de Dios y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para poder pedir perdón por mis pecados, poder tomarme de eso, ¿no?, y quitarle la legalidad al diablo para que no me esclavice y no pueda vencer mis desvíos, mis pecados. Pablo mismo dijo, hago lo que no quiero, dice, lo que no quiero hago.
Y él ahí en ese pasaje, para simplificar, porque hizo todo un trabalengua ahí que a veces es difícil de entender, él lo que quiso explicar en ese pasaje es que ese era el problema que él tenía antes de Cristo. Tenía esa lucha donde él, por más que quería hacer lo bueno, no podía. Siempre era empujado a hacer lo malo, porque era parte de esa vieja naturaleza sin Cristo. Y después dice, cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo hizo su obra redentora, Él pudo cambiar eso a través de estar en Cristo, a través de ser parte de Cristo. Porque en realidad las fuerzas venían de Dios. No podemos nosotros luchar por sí solos con el enemigo, sino que debemos apoyarnos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Es la única forma de cambiar de vida, es la única forma de ver, pero para eso debemos analizarnos primeramente, porque yo no puedo arrepentirme de algo que sé que no lo tengo, ¿verdad? Porque si yo creo que estoy bien, no voy a ir al médico. Ahora, si yo me doy cuenta que estoy mal, voy al médico para que me sane. Y así pasa con el pecado. Si yo creo que está todo bien en mi vida, no voy a cambiar nunca. Voy a seguir viviendo mal. Pero si yo entiendo lo que está mal en mí, voy a buscar de Dios para que pueda cambiarme. Amén. Salmo 23, 6. El siguiente que dice. Yo saqué algunos versículos para que tengan ejemplo de lo que Dios dice, para que podamos entender el análisis que yo le estoy pidiendo para que tengamos que hacer a diario en nuestra vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La misericordia de Dios siempre va a estar presente. El tema es que yo debo entender y que debo tomarla. Debo hacerme parte de esa misericordia. ¿Amén? El Salmo 37, 21. El impío toma prestado, no paga. Bueno, el justo, esa es la parte que me interesa. Mas el justo tiene misericordia y da. Ahí hay una persona que está dentro de la dinámica del reino de Dios, ¿verdad? Porque él dice que más el justo ya tiene el pasaporte, digamos, para caminar dentro del reino, pero a su vez no se queda con eso, sino que tiene misericordia y da. Ahí está dentro de la dinámica del reino. Amén. Y eso es lo que tenemos que buscar para estar seguros de que estamos en el reino. Buscar hacer la voluntad de Dios. Es la única posibilidad de poder estar en el reino de Dios. Proverbio. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Consejo de Dios para entender o afirmarnos, mejor dicho, en el reino de Dios. Átala, dice, a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón. ¿Cómo quiere Dios que en el cuello es figura de moverse, ¿no? De andar, de caminar, de ser guiado por esa misericordia, más que nada? Porque cuando uno toma un animal, un caballo, ¿no? Para transportarse lo toma del cuello, lo lleva del cuello, generalmente lo toma para caminar. Pero no solamente esa parte externa, que es la que hace, la que muchas veces podemos hacerla, sino que habla de escribir la tabla
en la tabla de nuestro corazón, está haciendo entender que debemos grabarnos en nuestro interior, ¿no? Porque el corazón es el centro de nuestras emociones, la que en realidad nos va a llevar a la acción verdadera y a una acción permanente. Yo puedo fingir muchas cosas, pero llega un momento que si eso no sale de mi corazón, va a terminar saliendo lo que hay en mi corazón. Sí o sí. No hay opción para el ser humano. Yo puedo fingir durante un tiempo, pero después sale lo que tengo adentro. Por eso es importante, cuando habla de grabar, justamente en la tabla de nuestro corazón está hablando de fijar algo bien, algo que quede bien tomado de nuestro corazón. Amén. Vamos a apurarnos porque se nos va la hora. Pero igual le quería dar todos estos versículos porque es importante entender lo que dice Dios en su palabra, ¿verdad? Porque de eso depende nuestra vida, de que nos tomemos de la palabra de Dios. Otro proverbio, a ver, 16. ¿Cuál es que estamos? Sí, 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Otro de los consejos de Dios. Y acá otra vez la dinámica del reino, ¿no? La misericordia y la verdad. Nosotros como hijos de Dios dentro del reino, justamente la misericordia, en este caso, no está dada para corregirme yo, sino para corregir a otro, ¿no? Yo necesito misericordia, porque si no voy a lastimar al otro. En vez de corregirlo, lo voy a hundir. Por eso es importante que aprendamos a manejarnos en el reino, aprendamos y entendamos que nuestra naturaleza tiene que ser de amar. Es la única forma de corregir. Cuando nosotros amamos, podemos corregir. Cuando nosotros entendemos al otro, vamos a corregirlo. Si nosotros no entendemos, vamos a juzgar, ¿verdad? Y no vamos a poder corregir el pecado. Y como iglesia es importante que nosotros tengamos esa mentalidad. Proverbio 19. Contentamiento es al hombre hacer misericordia. ¿Sabe que este verso lo puse por una sencilla razón? Que la misericordia tiene que ser algo que nos tiene que gustar. Porque si no, no es misericordia. Si a mí no me siento bien haciendo misericordia, no es misericordia. Es un modo de comprobar si realmente tengo misericordia. Yo tengo que sentirme contento cuando hago algo misericordioso. Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios ama la misericordia y clama a nosotros para que tengamos esa misericordia. Miqueas 6:8 dice otro pasaje donde realmente nos marca con claridad lo que Dios quiere. Porque acá nos dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Ya? Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno, porque hay en nosotros la conciencia que nos determina lo que está bien y lo que está mal. La conciencia se cauteriza cuando yo no le doy bolilla a esa voz que me dice lo que está mal. Y dice: ¿y qué nos pide Dios a nosotros? Solamente, dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está todo el secreto. Ese es todo el secreto que debemos tener como hijos de Dios, si es que realmente queremos establecernos en el reino de Dios y queremos disfrutar de los favores del reino. Porque muchas veces nosotros, es como decimos comúnmente, ¿no? Queremos los derechos pero no las obligaciones, ¿no? Y esto es lo mismo.
Si queremos las bendiciones de Dios plenas, debemos estar dentro del reino de Dios. Porque las bendiciones son para los hijos, ¿verdad? Jesús mismo le dijo a la mujer que le fue a pedir que la sanara. Le pidió esa misericordia. Y le dijo, el pan, le dice, está mal, dice que se lo dieran a los demás. El pan era para los hijos, ¿verdad? O sea, las bendiciones, las cosas buenas del reino son para los hijos, los que están en el reino. Ahora, si nosotros nos conformamos con migaja, entonces estamos yendo y viniendo, entrando y saliendo nomás. Y lo único que hacemos es sufrir. Amén. Bueno, hay otro, pero lo voy a dejar a ese porque si no nos vamos a ir muy lejos. Quiero terminar, para terminar. El tercer punto, fe. Habíamos dicho justicia, misericordia, que es la dinámica del reino, y fe. Y fe, así como en todo gobierno, es la moneda del gobierno, ¿verdad? Con la cual obtenemos lo que necesitamos. En este caso, en el gobierno de Dios, la moneda para obtener lo que necesitamos es la fe. Amén. Esa es la fe. Y voy a leer este versículo nomás que dice, el Isaías 55. Pasalo a Isaías 55. Así ya terminamos. Ya está. Dice, a todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio. El vino y todo, o sea, habla de cosas materiales que en realidad son figura espiritual, ¿no? En el reino de Dios es a través de la fe. Amén. No necesitamos dinero para conseguir las bendiciones de Dios. Solo fe. Ese es el dinero del reino. Amén. Y fe dice, viene de estar, por supuesto que es el creer, pero el creer en Dios. Amén. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esa fe? La palabra nos dice, porque todas las respuestas están en la palabra de Dios. La palabra dice en Romanos 10:17, nos dice, viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos o tenemos en mente siempre el pasaje como decir que viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En realidad no dice que viene por el oír la palabra de Dios, sino que va un poco más profundo. Dice, viene por el oír. Después hay una pausa y dice, y el oír por la palabra de Dios. O sea que está hablando de que, porque hay una parte del pasaje ese que no está ahí, pero que dice, cuando habla Jesús, le dice que cómo creerán si no hay quien le predica, ¿no? Cómo, en este caso, cómo van a creer si no oyen. Ahora, este oír está relacionado con un ¿cómo se dice? Con un grabarse interiormente, digamos, ¿verdad? Porque este creer o esta fe está hablando del creer en Dios, creer en Jesús o creerle a Jesús. Y la única forma de creerle a Jesús es si yo a través de la palabra conozco a Jesús. Por eso dice que el oír, ese oír realmente, porque también ahí la palabra dice que hace la pregunta, ¿cómo acaso no se le predicó, no se le habló, no sé cómo? Oyeron, claro que oyeron, claro que escucharon, pero no grabaron en su corazón lo que oyeron. ¿Por qué? Porque no conocían a quien se lo decía.
Entonces, para eso está la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de Cristo, quién es Cristo, cómo es Cristo, a qué vino Cristo. Es decir, cuando nosotros empezamos a leer todo eso, empezamos a conocer a Cristo. Entonces yo puedo creer en alguien que conozco. Yo no voy a creer en alguien que no conozco. Por eso es la idea de la palabra cuando dice de oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque debemos creer en alguien que conozco. Yo no voy a creer en alguien que no conozco porque no sé quién es. Amén. Y esa es la única forma de obtener esta moneda, a través de conocer a Jesús. Cuando yo conozco a Jesús en todo su esplendor, voy a obtener esa fe, porque voy a saber que Jesús puede. Amén. Esto, para terminar, esta moneda también está en el reino del diablo, aunque parezca mentira. También la fe. Pero esta fe, que se trata de creer, está en creerle al diablo. Amén. Y muchas veces le creemos al diablo y vemos el mundo como busca hechicero, busca esto, el otro, porque le cree que el diablo puede hacer lo que le pidamos. Y en realidad son todas mentiras del diablo. Porque lo único que hace es cambiarte las cosas de un lugar a otro y no puede hacer lo mismo que Dios. No vamos a hablar de eso porque no interesa. Simplemente que tenemos que entender en quién creemos. Amén. Y muchas veces hasta podemos creer en visiones que no son de Dios. Podemos creer en que Dios nos habla cosas que en realidad no es Dios quien lo habla. Si no lo analizamos a través de la palabra de Dios, no podemos saber si no es de Dios. Amén. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer quién es Jesús y qué quiere Jesús. Amén. Así que la idea de esta reflexión en realidad es que entendamos realmente o analicemos nuestra vida diariamente para que entendamos en qué reino estamos posicionados. Porque los beneficios los vamos a obtener según en el reino que estemos posicionados. Amén. Así que yo los animo para que realmente busquemos, no nos dejemos dormir por el diablo, donde solamente pensemos en venir a la iglesia, salir, entrar, volver, salir, entrar, sino que busquemos más profundamente conocer el reino de Dios. Busquemos establecernos en el reino de Dios. Y es caminar conforme a la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Así que cerremos nuestros ojos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Dios, haga claro en nosotros esta palabra y que podamos tener la fuerza necesaria para poder vencer esa vieja naturaleza, poder decirle no al diablo porque sabemos que somos libres a través del sacrificio de Cristo en la cruz y poder cambiar de rumbo, poder disfrutar de los beneficios de tu reino. Ayúdanos, Señor, para poder vencer, para poder entender, para poder romper con esta vieja naturaleza. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria.